En la fiesta, intenté abrazar a mi mujer. Me apartó de un empujón y gritó, «¡No me toques!». Su hermana. En el momento en que mi esposa me apartó de un empujón en la fiesta de la empresa, supe que nuestro matrimonio se había acabado. No por el rechazo físico, aunque dolió como el infierno, sino por la sonrisa de satisfacción en el rostro de su hermana Lindsay mientras lo presenciaba. «No me toques, John», siseó Marissa lo suficientemente alto como para que la mitad del bar lo oyera. La celebración anual de su estudio de arquitectura estaba en pleno apogeo, todo accesorios cromados y ladrillo visto. El tipo de local de moda en el centro donde una cerveza cuesta $12 y todo el mundo finge disfrutarla. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un me gusta, un comentario y pulsa ese botón de entusiasmo para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Solo había intentado pasarle el brazo por la cintura, un gesto sencillo entre marido y mujer. En cambio, ella se había encogido como si la hubiera abofeteado, haciéndome tropezar hacia atrás contra una mesa de cóctel. «Por Dios, Marissa», murmuré, recuperando el equilibrio. «¿Qué te pasa?». Pero ella ya se estaba dando la vuelta, su cabello rubio perfectamente peinado captando la iluminación industrial mientras se reunía con su socio, Scott, cerca de la barra. Scott, el astuto, Randall, como había empezado a llamarlo en mi cabeza. 30 y tantos años, traje caro, el tipo de hombre que probablemente usaba un gel para el pelo que costaba más que mi presupuesto semanal de la compra. Lindsay apareció a mi lado como si hubiera estado esperando este momento. «¿Mala noche?», preguntó. Pero había algo más en su voz. «¿Anticipación, quizás?». Forcé una sonrisa, viendo a mi esposa reírse de algo que Scott le susurraba al oído. La última, en realidad. Eso captó la atención de Lindsay. Sus ojos oscuros, tan diferentes de los azules de Marissa, aunque compartían los mismos pómulos afilados, se entrecerraron ligeramente. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera responder, vi la mano de Marissa apoyada en el antebrazo de Scott. No era un toque casual, era algo íntimo, posesivo, la forma en que solía tocarme a mí cuando éramos felices, cuando no se estremecía cada vez que me acercaba a ella. «Necesito un poco de aire», dije, abriéndome paso entre la multitud hacia la salida. La noche de octubre era fresca, cortando la neblina de ira y humillación que nublaba mis pensamientos. Me apoyé en mi camioneta, una Ford F-150 de 10 años que parecía un cacharro oxidado junto a los BMW y Mercedes que llenaban el aparcamiento, e intenté procesar lo que acababa de presenciar. 22 años. Ese es el tiempo que Marissa y yo llevábamos juntos. Novios del instituto que de alguna manera habían superado la universidad, los cambios de carrera y la lenta erosión de los sueños que viene con la mediana edad. La había apoyado durante sus estudios de arquitectura, trabajando turnos dobles en la empresa de construcción para mantenernos a flote. Cuando finalmente consiguió el trabajo de sus sueños y empezó a ganar dinero de verdad, me sentí genuinamente orgulloso. Quizás ese fue mi error. Quizás debería haber visto las señales cuando empezó a trabajar hasta tarde todas las noches. Cuando dejó de hablar de su día, cuando se mudó a la habitación de invitados porque mis ronquidos la mantenían despierta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marty, mi mejor amigo, que tenía un taller de reparación de coches al otro lado de la ciudad. «¿Qué tal la fiesta elegante? ¿Llevas la corbata que te dije que compraras?». Miré la corbata azul marino que Marissa me había elegido 3 navidades atrás, la misma que usaba en cada evento de la empresa, cada boda, cada ocasión que requería que me viera presentable para sus colegas. En lugar de responder a Marty, busqué en mis llamadas recientes hasta que encontré el número que había estado evitando durante semanas. Dave Morrison, un investigador privado que había hecho algunos trabajos para mi empresa de construcción cuando tuvimos problemas con robos de empleados. «Dave, soy John Doyle. Necesito hablar». Un poco tarde para una llamada de negocios, ¿no crees? Esto no es un negocio. Es personal. Una pausa. ¿Cuán personal? Observé a través de las ventanas del bar cómo Marissa echaba la cabeza hacia atrás, riéndose de algo que Scott había dicho. Su mano estaba ahora en la parte baja de su espalda, los dedos extendidos posesivamente. Del tipo que acaba con los matrimonios. Nos vemos en mi oficina mañana por la mañana. A las 9 en punto. Y John,
¿Trae efectivo? Colgué y me miré el reflejo en el espejo lateral de la camioneta. 43 años, canas en las sienes, líneas de risa que en algún momento se habían convertido en líneas de preocupación. Cuando me había convertido en el tipo de hombre con el que mi esposa se avergonzaba de ser vista. La puerta del bar se abrió y Lindsay salió, abrazándose a sí misma contra el frío. Siempre había sido la hermana más salvaje. Tatuajes asomando por sus mangas, el pelo oscuro cortado en un bob asimétrico que de alguna manera parecía genial sin esfuerzo. Donde Marissa era todo ángulos agudos y perfección calculada, Lindsay era curvas y caos. ¿Estás bien aquí fuera?, preguntó, acercándose a mi camioneta. De maravilla. Se rió, un sonido que no se parecía en nada a la risa social ensayada de Marissa. Eres un pésimo mentiroso, John Doyle. Sí, bueno, estoy aprendiendo que eso no siempre es malo. Lindsay estudió mi rostro bajo la tenue luz del aparcamiento. Tú también lo viste, ¿verdad? La forma en que lo miraba a él. No respondí, pero no era necesario. Lindsay siempre había sido perceptiva, incluso de niña. 3 años menor que Marissa, pero de alguna manera siempre la que veía a través de las educadas fachadas de la familia. Ha estado diferente últimamente, continuó Lindsay. Distante, incluso conmigo. ¿Cuándo empezó?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. ¿La distancia o la aventura? La palabra quedó suspendida entre nosotros como un arma cargada. Aventura. Había estado dándole vueltas en mi cabeza durante semanas, pero oírla en voz alta la hacía real. Ambas cosas. Lindsay se apoyó en mi camioneta, lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Algo cálido y especiado. Nada que ver con los caros aromas florales de Marissa. La distancia empezó hace unos 6 meses, justo cuando Scott se unió al estudio como socio. La aventura, se encogió de hombros. Eso es más reciente. Quizás 2 meses. ¿Cómo lo sabes? Porque antes me lo contaba todo. Cada pelea que teníais, cada problema en el trabajo, cada estupidez que la molestaba. Luego, simplemente dejó de hacerlo. Y cuando alguien deja de hablar de sus problemas, normalmente significa que ha encontrado a otra persona con quien hablar. A través de la ventana, pude ver a Marissa y Scott inmersos en una conversación en una mesa de la esquina. Sus cabezas estaban juntas, y la mano de Scott cubría la de ella sobre la mesa. ¿Debería volver ahí?, dije. ¿Enfrentarlos? ¿Y darle a ella la superioridad moral? ¿Dejar que te pinte como el marido celoso y controlador? Lindsay negó con la cabeza. A Marissa siempre se le ha dado bien hacerse la víctima. No le des la munición. Entonces, ¿qué sugieres? Fingir que no lo sé. Lindsay se quedó en silencio durante un largo momento, mirando el letrero de neón del bar. ¿Sabes lo que solía decir de ti cuando erais novios? Negué con la cabeza. Decía que eras demasiado bueno, demasiado confiado. De hecho, le preocupaba que otras mujeres se aprovecharan de ti porque siempre veías lo mejor en la gente. La risa de Lindsay fue amarga. Es curioso cómo cambian las cosas. Quizás debería haber sido menos confiado. Quizás ella debería haber sido más agradecida. La puerta del bar se abrió de nuevo y un grupo de colegas de Marissa salió, riendo y charlando mientras se dirigían a sus coches. Reconocí a la mayoría. Gente con la que había intercambiado banalidades en las barbacoas de la empresa y en las fiestas de Navidad. Gente que probablemente sabía de la aventura antes que yo. Debería irme, dije, sacando las llaves del bolsillo. John. La mano de Lindsay tocó mi brazo, deteniéndome. Hagas lo que hagas, sé inteligente. Marissa no es la misma persona con la que te casaste. Ahora es más dura, más calculadora. Si la atacas de frente, ¿te destruirá? Miré su mano en mi brazo, luego de nuevo a su rostro. Bajo la luz de neón, parecía más joven que sus 37 años. Vulnerable de una manera que Marissa no había sido en años. ¿Por qué me dices esto? Porque te mereces algo mejor. Siempre te lo has merecido. Antes de que pudiera responder, ella ya estaba caminando de regreso al bar, dejándome solo con mis pensamientos y la creciente certeza de que mi matrimonio no tenía salvación.
Conduje a casa por calles vacías, mi mente acelerada con posibilidades. Confrontación, terapia, divorcio. Cada opción se sentía como saltar de un acantilado a un territorio desconocido. Nuestra casa estaba a oscuras cuando entré en el camino de entrada. Un modesto chalet de 2 plantas en un barrio de clase media, nada que ver con el elegante loft del centro que Marisa había estado mirando en las revistas de bienes raíces. Había llamado a nuestra casa, pintoresca, al hablar con sus colegas, y yo había fingido no oír la condescendencia en su voz. Dentro, me serví 3 dedos de bourbon y me senté en mi sillón reclinable. El único mueble que Marisa no había reemplazado durante su fase de redecoración del año pasado. La casa se sentía diferente ahora, como un decorado en lugar de un hogar. Todo perfectamente arreglado, nada fuera de lugar, sin señales de la vida que habíamos construido juntos. Pensé en las palabras de Dave Morrison. Trae efectivo. ¿Cuánto costaba confirmar tus peores sospechas? ¿Cuánto documentar el fin de todo lo que creías saber sobre tu vida? Mi teléfono vibró con un mensaje de Marisa. Me quedo en casa de Lindsay esta noche. Demasiado vino para conducir. Me quedé mirando el mensaje sabiendo que era una mentira. Lindsay estaba en el bar cuando me fui y estaba completamente sobria, lo que significaba que Marisa estaba en otro lugar con otra persona. Terminé mi bourbon y subí a nuestro dormitorio. Su lado de la cama ya estaba frío, las sábanas tensas de esa manera que decía que no había planeado volver a casa. En el cajón de su mesita de noche, enterrado bajo viejas revistas y cables de carga, encontré lo que estaba buscando. Un segundo teléfono. Un iPhone que nunca había visto antes, todavía caliente por el uso reciente. Mis manos temblaban mientras lo encendía. Sin pantalla de bloqueo. Marisa siempre había sido descuidada con la seguridad. Los mensajes de texto se cargaron y mis peores temores se confirmaron en una serie de conversaciones que me revolvieron el estómago. Scott, no puedo esperar a tenerte para mí solo esta noche. Marisa, John está empezando a sospechar. Tenemos que ser más cuidadosos. Scott, o simplemente podrías dejarlo. Sabes que quieres hacerlo. Marisa, es complicado. La casa, las finanzas. Necesito tiempo para resolver las cosas. Scott, estoy cansado de andar a escondidas. Eres mejor que este acto de ama de casa de suburbio. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Detalles íntimos sobre su relación, observaciones crueles sobre nuestro matrimonio, planes para un futuro que no me incluía. Pero fue el último intercambio lo que rompió algo dentro de mí. Marisa, intentó tocarme esta noche. Se me puso la piel de gallina. Scott, pronto no tendrás que fingir más. Dejé el teléfono con cuidado, mis manos sorprendentemente firmes ahora. El dolor seguía ahí, agudo e inmediato. Pero estaba siendo superado por algo más frío y más enfocado. 22 años de matrimonio, 22 años apoyando sus sueños, haciendo sacrificios, siendo el marido fiable mientras ella ascendía por la escala social. Y así es como terminaba. Con teléfonos secretos y risas crueles, y planes hechos a mis espaldas. Miré alrededor de nuestro dormitorio, haciendo inventario. Su joyero en la cómoda, la ropa cara en su vestidor, las fotos enmarcadas de nosotros en tiempos más felices que ahora se sentían como la evidencia de una mentira que había estado viviendo. Pero no iba a ser la víctima en esta historia. Ya no. Volví a poner el teléfono exactamente donde lo había encontrado y fui a mi ordenador. Si Marisa quería jugar, le mostraría cómo era un juego de verdad. La oficina de Dave Morrison olía a café rancio y a sueños rotos. Situada encima de una casa de empeños en el lado equivocado del centro, era exactamente lo que esperarías de un investigador privado que se anunciaba en los bancos de los autobuses y aceptaba pagos en efectivo. Los casos de adulterio son el pan de cada día, dijo Dave, reclinándose en una silla que chirriaba con cada movimiento. Era un hombre delgado de unos 50 años con el tipo de rostro curtido que sugería que había visto demasiado de los peores impulsos de la humanidad. La pregunta es, ¿qué quieres conseguir? Deslicé un sobre por su escritorio. $5.000 en efectivo retirados de mi cuenta personal. Dinero que había estado ahorrando para un barco de pesca. Quiero pruebas, fotos, documentos, lo que sea necesario para demostrar que ha estado engañándome. ¿Y después qué?
¿Planeas divorciarte de ella? Planeo asegurarme de que no pueda hacerse la víctima cuando lo haga. Dave abrió el sobre y contó los billetes con eficiencia practicada. Tu esposa trabaja en Henderson and Associates, ¿verdad? El estudio de arquitectura del centro. ¿Lo conoces? Sé que Scott Randall tiene cierta reputación. No es la primera vez que mezcla negocios con placer. Dave sacó un bloc de notas amarillo y empezó a tomar notas. Háblame de sus horarios, cuando están juntos, a dónde van, cualquier patrón que hayas notado. Durante la siguiente hora, le expuse todo lo que había observado en los últimos meses, las noches hasta tarde en la oficina, las visitas a obras los fines de semana que no se podían verificar, la forma en que Marissa había empezado a vestir diferente, comprando lencería nueva que nunca usaba conmigo. Tiene un segundo teléfono, añadí. Un iPhone, probablemente de prepago. Lo guarda en su mesita de noche. Las cejas de Dave se arquearon. ¿Lo revisaste? Anoche, después de la fiesta donde dejó claro que no quería que la tocara. ¿Qué encontraste? Le conté los mensajes de texto, viendo cómo la expresión de Dave se volvía más interesada con cada detalle. Cuando terminé, asentía con aprobación. Es descuidada, demasiado confiada. Eso juega a nuestro favor. Golpeó su bolígrafo contra el bloc. Puedo tener pruebas preliminares en una semana. Documentación completa en 2, pero necesito preguntar, ¿estás seguro de que quieres seguir por este camino? A veces es mejor no conocer los detalles. Ya conozco los detalles. Solo necesito pruebas que otras personas crean. Dave estudió mi rostro durante un largo momento. No estarás planeando ninguna estupidez, ¿verdad? Porque no trabajo con clientes que... Nada ilegal, interrumpí. Solo quiero asegurarme de que cuando este matrimonio termine, todo el mundo sepa quién lo destruyó realmente. ¿Me parece justo? Dave se levantó y se dirigió a un archivador, sacando un contrato estándar. Necesitaré que firmes este acuerdo de retención, cláusula de confidencialidad, las protecciones legales habituales. Mientras firmaba los papeles, Dave continuó hablando. La hermana de tu esposa, Lindsay, ¿verdad? ¿Sabe algo de esto? Sospecha. ¿Por qué? Podría ser útil tener a alguien dentro, alguien que pueda confirmar horarios, escuchar conversaciones. Los miembros de la familia ven cosas que los extraños pasan por alto. Pensé en la mano de Lindsay en mi brazo la noche anterior. La forma en que me había mirado con algo que podría haber sido simpatía o algo completamente diferente. Lo pensaré. No lo pienses demasiado. En mi experiencia, los infieles se vuelven descuidados cuando creen que no están siendo observados, pero se vuelven paranoicos rápidamente una vez que sospechan que los vigilan. Salí de la oficina de Dave con una mezcla de anticipación y pavor. La investigación ya estaba en marcha, lo que significaba que no había vuelta atrás. En 2 semanas, tendría pruebas legales de lo que ya sabía en mi interior. La pregunta era qué haría con ellas. Mi teléfono sonó mientras caminaba hacia mi camioneta. El nombre de Marissa en el identificador de llamadas. ¿Dónde estás?, preguntó sin preámbulos. Haciendo recados. ¿Por qué? Necesito que recojas mi ropa de la tintorería, el vestido azul para la presentación de Harwell mañana. El mismo tono que usaba para pedirme que sacara la basura. Sin por favor. Sin gracias. Solo la suposición de que dejaría todo para atender sus necesidades. Estoy al otro lado de la ciudad. No puedes ir tú. Una pausa. Estoy en la oficina. Estamos hasta arriba con el proyecto Harwell, y Scott también me necesita. Scott te necesita. Dejé que las palabras quedaran en el aire. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Iré a por tu vestido. Colgué antes de que pudiera responder, ya imaginando la conversación que tendría con Scott sobre su difícil marido. Dejad que piensen que soy un ingenuo. Dejad que se sientan cómodos con su engaño mientras Dave Morrison documentaba cada mentira. La tintorería era un pequeño negocio familiar regentado por una pareja de ancianos coreanos que nos conocían a Marissa y a mí desde hacía años. La señora Kim sonrió al verme llegar. Señor Yon, viene por el vestido de la señora Marissa. Así es.
Desapareció en la trastienda, regresando con una funda de ropa que contenía un vestido tubo azul marino que nunca había visto antes. Caro, por lo que parecía. El tipo de cosa que Marissa se ponía cuando quería causar una buena impresión. Se veía muy hermosa con este vestido, dijo la señora Kim, entregándome la funda. Una dama muy elegante, su esposa. Sí, asentí. Es alguien especial. Pero mientras conducía a casa, me encontré pensando en Lindsay. En cómo se veía con su sencillo vestido negro en la fiesta. Sin etiquetas de diseñador ni elegancia calculada, solo belleza natural y calidez genuina. Cuando había dejado de notar cosas así en mi propia esposa. La casa estaba vacía cuando llegué. El coche de Marissa no estaba en la entrada. Colgué su vestido en el armario del dormitorio y revisé el cajón de su mesita de noche. El segundo teléfono había desaparecido. Inteligente. Se estaba volviendo más cuidadosa, tal como Dave había predicho. Pero no lo suficiente como para evitar a un investigador profesional con 20 años de experiencia cazando infieles. Me hice un sándwich y me lo comí de pie en la encimera de la cocina, mirando el patio trasero donde Marissa y yo una vez hablamos de poner un jardín. Nunca lo hicimos. Siempre demasiado ocupados con el trabajo o los compromisos sociales o las docenas de pequeñas concesiones que habían erosionado lentamente nuestra conexión. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marty. ¿Una cerveza esta noche? Jenny trabaja hasta tarde y me estoy volviendo loco. Dudé. Marty había sido mi mejor amigo desde el instituto, pero también era amigo de Marissa. Si le contaba sobre la investigación, ¿se lo guardaría para sí mismo? ¿O la lealtad hacia ambos le obligaría a advertirla? Lo dejamos para otro día, respondí. Lidiando con algunas cosas en casa. ¿Todo bien? Pronto lo estará. Pasé el resto de la tarde investigando abogados de divorcio en Internet, tomando notas sobre la división de bienes y los cálculos de la pensión alimenticia. Marissa ganaba más dinero que yo ahora, lo que significaba que podría salir ganando financieramente. La ironía no se me escapaba. Su éxito, que nos había separado, podría ser también lo que me salvara de la pobreza después. Llegó a casa a las 7:30 con comida para llevar de un caro restaurante italiano del centro. El mismo lugar al que me había llevado para mi cumpleaños hace 3 años, cuando todavía se esforzaba por celebrar nuestra relación. Siento llegar tarde, dijo, dejando las bolsas en la encimera de la cocina. La presentación de Harwell es mañana, y queríamos asegurarnos de que todo estuviera perfecto. Nosotros. El equipo. Scott, yo, algunos de los arquitectos junior. Evitó mi mirada mientras hablaba, ocupándose de desempacar los recipientes de pasta y ensalada. ¿Qué tal funciona Scott como socio? Bien, es muy dedicado. Observé su rostro mientras lo decía, buscando señales, un ligero rubor en sus mejillas, la forma en que se tocaba el cuello cuando mentía. Todos los pequeños hábitos que había aprendido en 22 años de matrimonio. Debe ser agradable tener a alguien que comparta tu visión. Sí, lo es. Me miró directamente ahora, y vi algo desafiante en su expresión. Es importante tener un socio que entienda tus ambiciones. Que quiera las mismas cosas que tú. ¿Y qué quieres tú, Marissa? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Se detuvo con un tenedor lleno de pasta a medio camino de su boca, estudiando mi rostro. Quiero tener éxito. Quiero construir algo significativo. Quiero, se interrumpió, negando con la cabeza. Quiero importar. ¿Y no crees que importas ahora? No como debería, no como podría con el apoyo adecuado. La implicación era clara. Yo no era el apoyo adecuado. Yo era el ancla que la retenía de la vida que imaginaba con Scott Randall. Ya veo, dije en voz baja. Comimos el resto de la cena en silencio. Dos extraños compartiendo una comida en una casa que ya no se sentía como un hogar. Marissa se fue a la cama temprano, alegando agotamiento por el estrés del trabajo. Me quedé despierto hasta medianoche, haciendo planes y esperando que la investigación comenzara en serio. A la mañana siguiente, observé desde la ventana de la cocina cómo Marissa se subía a su coche con el vestido azul que había recogido de la tintorería. Se veía hermosa, segura de sí misma, lista para conquistar el mundo, lista para presentar su visión del futuro a los clientes de Harwell con Scott a su lado.
Me pregunté si se había puesto ese vestido para la presentación o para él. Mi teléfono sonó a las 10 de la mañana. Dave Morrison. Los tengo a la vista, dijo sin preámbulos. Tu esposa y Randall acaban de registrarse en el Marriott del centro, habitación 412. ¿Quieres que saque fotos? Cerré los ojos, sintiendo cómo se desmoronaban las últimas de mis ilusiones. Consíguelo todo. Entendido. Y John, lo siento. Sé que esto no es fácil. No, asentí. Pero es necesario. Colgué y me serví otra taza de café, mis manos firmes a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. La fase 1 estaba completa. Ahora era el momento de empezar a planificar la fase 2. Las fotos llegaron por correo electrónico 3 días después, y eran todo lo que Dave Morrison había prometido. Imágenes de alta resolución de Marissa y Scott entrando juntos en el Marriott, besándose en el bar del hotel. La mano de Scott en su muslo bajo la mesa del restaurante. Marissa riéndose de algo que él le había susurrado al oído, su rostro radiante con el tipo de felicidad que no había visto en ella en años. Pero fue la foto final la que rompió algo fundamental dentro de mí. Marissa y Scott en el balcón de la habitación del hotel, sus brazos alrededor de su cuello, ambos desnudos de cintura para arriba. El mismo balcón donde nos habíamos alojado para nuestro 15º aniversario de bodas, cuando ella todavía fingía amarme. Imprimí las fotos en el ordenador de casa, con las manos temblando de rabia y algo más. Alivio, quizás, de que la incertidumbre finalmente hubiera terminado. No más preguntarme si estaba paranoico o imaginando cosas. No más poner excusas por su comportamiento o culparme por nuestro matrimonio fallido. Mi teléfono sonó. El nombre de Lindsay en el identificador de llamadas. Hola, dijo, su voz inusualmente apagada. ¿Estás ocupado? Necesito hablar con alguien. ¿Qué pasa? Es sobre Marissa. ¿Puedo pasar? 20 minutos después, Lindsay estaba sentada en la mesa de mi cocina. Su pelo oscuro recogido en una coleta desordenada, vistiendo vaqueros y un suéter que la hacían parecer más joven de sus 37 años. Me di cuenta de que había estado llorando. Tenía los ojos enrojecidos y no dejaba de retorcer un pañuelo entre sus dedos. Me lo ha contado, dijo Lindsay sin preámbulos. Sobre Scott, sobre la aventura. Puse una taza de café frente a ella, mi expresión cuidadosamente neutral. ¿Qué te dijo? Que está enamorada de él, que ha sido miserable durante años y que finalmente encontró a alguien que la hace feliz. Lindsay me miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Me pidió que la ayudara a averiguar cómo dejarte. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Lindsay rodeó la taza de café con las manos, mirando el líquido oscuro. Ha cambiado, John. No sé cuándo ocurrió, pero ya no es la hermana con la que crecí. Se ha convertido en esta persona fría y calculadora a la que solo le importa el estatus y el dinero e impresionar a gente que no importa. La gente cambia. No así. No tan completamente. Lindsay me miró de nuevo. Habló de ti como si fueras una especie de carga que había estado llevando. Como si 22 años de matrimonio no significaran nada. Saqué el sobre Manila que contenía las fotos de Dave y lo puse sobre la mesa entre nosotros. No se equivoca en una cosa. El matrimonio se ha acabado. Lindsay miró el sobre como si pudiera explotar. ¿Qué es eso? ¿La prueba? Abrió el sobre con dedos temblorosos, su rostro palideciendo mientras pasaba las imágenes. Para cuando llegó a la foto del balcón, las lágrimas corrían por sus mejillas. Oh, John, lo siento mucho. No lo sientas. ¿Enójate? Lindsay dejó las fotos y se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa la verdad, empezando por sus padres. Sus padres la adoran. Nunca lo creerán. Creerán las pruebas fotográficas. Lindsay se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando mi rostro. Tú también eres diferente. Más duro. Puedo verlo en tus ojos. 22 años de matrimonio le hacen eso a un hombre, especialmente cuando termina así. No tiene por qué terminar. Podrías luchar por ella.
Probar la terapia. ¿Con una mujer a la que mi contacto le resulta repulsivo? ¿Que ha estado planeando su estrategia de salida durante meses mientras fingía que todo estaba bien? Negué con la cabeza. Hay cosas que no se pueden arreglar, Lindsay. Algunas traiciones son demasiado profundas. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Su piel era cálida, su tacto suave de una manera que casi había olvidado que existía. Te mereces algo mejor que esto. ¿De verdad? Quizás esto es exactamente lo que merezco. Quizás fui demasiado complaciente, demasiado confiado, demasiado dispuesto a dejar que se alejara sin luchar por lo que teníamos. ¿Basta? La voz de Lindsay era feroz. No te atrevas a culparte por sus decisiones. Eres un buen hombre, John Doyle. Siempre lo has sido. Si ella no puede verlo, es su pérdida. Miré nuestras manos unidas, sintiendo que algo cambiaba en el espacio entre nosotros. Algo que se había estado gestando desde la noche de la fiesta de la empresa, quizás desde antes. Lindsay, lo sé. Ella retiró la mano, sonrojándose. Lo siento. No es el momento ni el lugar. No lo es. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidades que ninguno de los dos estaba del todo listo para reconocer. Lindsay se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana de la cocina. Es mi hermana. A pesar de todo, sigue siendo mi hermana. Y sigue siendo mi esposa, por ahora. Lindsay se volvió hacia mí, su expresión conflictiva. ¿Qué necesitas de mí? La verdad. Cuando te pida que la ayudes a planear su salida, quiero saberlo. Cuando te hable de su futuro con Scott, quiero detalles. Cuando empiece a mover dinero o a hacer arreglos. ¿Quieres que la espíe? Quiero que te protejas, porque cuando todo esto salga a la luz, va a culpar a todo el mundo excepto a sí misma. Y los miembros de la familia son chivos expiatorios convenientes. Lindsay consideró esto, su mirada volviendo a las fotos esparcidas sobre la mesa. Realmente cree que va a salirse con la suya, ¿verdad? Que puede simplemente marcharse y empezar de nuevo con Scott como si los últimos 22 años nunca hubieran ocurrido. Eso es exactamente lo que piensa. Entonces ha olvidado con quién está tratando. La sonrisa de Lindsay fue afilada, casi depredadora. Puede que seas demasiado bueno para tu propio bien, John, pero no eres estúpido, y definitivamente no eres débil. No, asentí. No lo soy. Esa noche, Marissa llegó tarde a casa de nuevo, llena de disculpas y explicaciones sobre reuniones con clientes y plazos de proyectos. Me besó en la mejilla, un gesto breve y superficial que se sintió como una mentira contra mi piel, y desapareció escaleras arriba para ducharse. Escuché el agua correr y la imaginé lavándose el olor de Scott de su cuerpo, preparándose para interpretar el papel de esposa fiel una noche más. La actuación era impecable, tenía que admitirlo. Si no hubiera visto las fotos, si no hubiera leído los mensajes de texto, podría haber creído su actuación indefinidamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dave Morrison. Más fotos mañana. Se están volviendo descuidados. Bien. Que se sientan cómodos. Que piensen que eran más listos que el marido aburrido que trabajaba en la construcción y conducía una camioneta vieja. Que me subestimen hasta el momento en que destruya su pequeña fantasía perfecta. Marissa salió del baño con un camisón de seda que le había comprado la Navidad pasada. Nunca se lo había puesto, diciendo que era demasiado elegante para el día a día. Aparentemente, la culpa la ponía sentimental. ¿Qué tal tu día?, preguntó, acomodándose en la cama a mi lado. Bien, tranquilo. Bien. Trabajas demasiado. Deberías tomarte un tiempo para ti. Quizás planear un viaje de pesca con Marty. Traducción, por favor, vete de la ciudad para que pueda pasar más tiempo con mi amante sin tener que andar a escondidas. Quizás lo haga. Sonrió y me besó de nuevo, esta vez en los labios. Duró exactamente 3 segundos y se sintió como besar a una extraña. Te quiero, dijo, las palabras automáticas y vacías. Yo también te quiero. La mentira salía fácil ahora. Ambos éramos actores en una obra en la que ninguno creía ya. Siguiendo los movimientos hasta que uno de nosotros encontrara el valor para bajar el telón.
Pero yo no planeaba simplemente bajar el telón. Planeaba incendiar todo el teatro. Esperé hasta que la respiración de Marissa se acompasó a mi lado, luego me deslicé fuera de la cama y fui a mi ordenador. El informe preliminar de Dave ya estaba en mi correo electrónico, junto con una cronología detallada de la aventura y registros financieros que mostraban el patrón de Scott de salir y descartar a sus socias. Marissa no era su primera víctima. Ni siquiera era la segunda. Scott Randall tenía un historial de seducir a mujeres exitosas, usar sus recursos para avanzar en su carrera y luego pasar a la siguiente oportunidad. La única diferencia era que esta vez había elegido a una mujer casada con bienes por los que valía la pena luchar. Pasé las siguientes 2 horas investigando leyes de divorcio y estrategias de protección de activos. Para cuando finalmente volví a la cama, tenía un plan que aseguraría que Marissa obtuviera exactamente lo que merecía y nada más. A la mañana siguiente, se había ido antes de que me despertara, dejando solo una nota sobre una reunión temprana con un cliente y un beso de pintalabios en el espejo del baño que se sentía como una burla. Llamé para decir que estaba enfermo en el trabajo y conduje hasta el apartamento de Lindsay al otro lado de la ciudad. Abrió la puerta en pantalones de yoga y un suéter holgado, su pelo aún desordenado por el sueño. «Ion, ¿qué haces aquí? Necesito tu ayuda». Se hizo a un lado para dejarme entrar, y me encontré en un espacio que era todo lo que nuestra casa no era. Cálido, vivido, lleno de libros y plantas, y el tipo de caos cómodo que proviene de disfrutar realmente de tu hogar. «Café», ofreció. «Por favor». Mientras se ocupaba en la cocina, estudié las fotografías que cubrían su frigorífico. Fotos familiares en su mayoría, incluyendo varias de Marissa y mías de tiempos más felices. En una, nos reíamos de algo fuera de cámara. Mi brazo alrededor de su cintura, su cabeza inclinada contra mi hombro. Parecíamos personas a las que realmente les gustaba estar juntas. Cuando se tomó esa foto, preguntó Lindsay, siguiendo mi mirada. «La fiesta de tu cumpleaños hace 3 años, ¿recuerdas? La hicimos en ese restaurante junto al lago. Estabas tan feliz esa noche, los dos». «Sí, bueno, las cosas cambian». Lindsay me entregó una taza de café y se sentó en el sofá a mi lado. «¿Qué tipo de ayuda necesitas?» «Del tipo que podría dañar tu relación con tu hermana permanentemente». Se quedó en silencio por un momento, estudiando mi rostro. «Dime qué estás pensando». «Estoy pensando que Marissa se ha acostumbrado a mentirnos a los dos. Estoy pensando que cree que es más lista que todos los que la rodean, incluyendo al marido que planea descartar. Y estoy pensando que es hora de que aprenda lo contrario». «¿Quieres venganza?» «Quiero justicia». «Hay una diferencia». Lindsay encogió las piernas, rodeando su taza de café con las manos. «¿Qué necesitarías que hiciera?» «Que seas mis ojos y mis oídos. Que me digas cuándo planea hacer su jugada, cuando se reúne con abogados, cuando mueve dinero. Ayúdame a estar un paso por delante de ella. Y a cambio, cuando esto termine y el polvo se asiente, sabrás que estuviste en el lado correcto, el lado que valoraba la honestidad y la lealtad por encima de la ambición y el egoísmo». Lindsay se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando su café como si contuviera las respuestas a preguntas que no estaba segura de querer hacer. «Me llamó ayer», dijo finalmente. «Me pidió que almorzara con ella hoy. Quiere discutir asuntos familiares». Traducción: quiere empezar a construir su narrativa de por qué el divorcio es toda mi culpa. Probablemente. «Entonces, ¿qué vas a decirle?» Lindsay me miró, sus ojos oscuros firmes y decididos. «Voy a decirle que la escucho, y luego voy a contarte todo lo que diga. Incluso si la perjudica. Especialmente si la perjudica, porque quizás si se enfrenta a algunas consecuencias reales por una vez en su vida, recordará quién solía ser antes de convertirse en esta persona que no reconozco». Extendí la mano y apreté la suya, sintiendo el calor de su piel y la fuerza de su agarre. «Gracias». «No me des las gracias todavía. Esto se va a poner feo antes de mejorar. Cuento con ello». La recopilación de información de Lindsay resultó más valiosa de lo que me atrevía a esperar. Durante el almuerzo en un bistró de lujo del centro, Marissa había expuesto toda su estrategia de salida con la confianza casual de alguien que creía tener todas las cartas.
Planea solicitar el divorcio el próximo mes, informó Lindsay esa noche, sentada frente a mí en la mesa de mi cocina. Ya ha consultado con 3 abogados diferentes, buscando al que sea más agresivo con la división de bienes. ¿Y la casa? Quiere forzar la venta, dividir las ganancias al 50/50, aunque sea ella la que rompe el matrimonio. La voz de Lindsay estaba tensa de ira. De hecho, dijo que merecía la mitad de todo porque invirtió 22 años en esta relación. ¿Invertido? Dejé que la palabra rodara en mi boca, saboreando su amargura. Como si yo fuera una especie de cartera de acciones que no rindió según sus expectativas. Se pone peor. Planea alegar abuso emocional. Dice que has sido psicológicamente controlador y que ha tenido miedo de irse por tu temperamento impredecible. Dejé mi cerveza con cuidado, mis manos sorprendentemente firmes a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. Abuso emocional. Ha estado documentando incidentes, llevando un diario de cada discusión, cada vez que has levantado la voz, cada momento de tensión entre vosotros. Pero los está editando, haciéndose la víctima en cada escenario. ¿Y Scott, dónde encaja en su plan maestro? La expresión de Lindsay se ensombreció. Planean mudarse juntos en cuanto el divorcio sea definitivo. Él ya está mirando apartamentos en el Distrito de las Artes, lugares que encajen con su estilo de vida sofisticado. Quieren ser vistos como la pareja de poder del mundo de la arquitectura. ¡Qué romántico! Hay más. Lindsay sacó su teléfono y se desplazó por lo que parecían mensajes de texto. Me pidió que testificara a su favor para corroborar sus afirmaciones sobre tu comportamiento controlador y apoyar su narrativa de estar atrapada en un matrimonio infeliz. ¿Y qué le dijiste? Le dije que lo pensaría. Lindsay me miró, sus ojos ardiendo de indignación. John, de verdad intentó instruirme sobre qué decir. Quería que mintiera bajo juramento para ayudarla a robar la mitad de tus bienes y destruir tu reputación. La cocina quedó en silencio, excepto por el zumbido del frigorífico y el sonido distante del tráfico. Pensé en la mujer de arriba, probablemente enviando mensajes a Scott sobre su brillante futuro juntos, completamente inconsciente de que su plan cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar a su alrededor. Ha olvidado algo importante, dije finalmente. ¿El qué? La conozco mejor que nadie, incluyendo sus debilidades. Lindsay se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Cómo cuáles? Marissa siempre ha necesitado ser la persona más inteligente de la sala. Es su mayor fortaleza y su defecto fatal. No puede resistirse a presumir, no puede evitar regodearse cuando cree que está ganando. Sonreí, sintiendo que algo frío y satisfecho se instalaba en mi pecho. Va a querer enfrentarme directamente para ver la expresión de mi cara cuando revele cuán exhaustivamente me ha superado. ¿Crees que confesará? Creo que hará algo aún mejor. Intentará hacerme sentir pequeño y estúpido por no haberlo visto venir. Querrá herirme, castigarme por ser el ancla que la retuvo de su gloriosa nueva vida. Y cuando lo haga, estaré listo. Pasamos la siguiente hora planeando nuestra contraestrategia. Lindsay seguiría interpretando a la hermana comprensiva mientras me proporcionaba información sobre los movimientos de Marissa. Yo mantendría mi fachada de marido despistado mientras Dave Morrison reunía más pruebas y yo preparaba mi propia ofensiva legal. Hay algo más, dijo Lindsay mientras se preparaba para irse. Algo que probablemente no debería decirte. Dímelo de todos modos. Dijo que nunca te amó de verdad, que se casó contigo porque eras seguro y fiable, pero que siempre supo que te superaría con el tiempo. La voz de Lindsay era suave, pidiendo disculpas. Dijo que quedarse contigo tanto tiempo fue el mayor error de su vida. Las palabras golpearon como golpes físicos, cada una encontrando su objetivo con precisión quirúrgica. 22 años de matrimonio descartados como un error. 2 décadas de amor y apoyo y sueños compartidos reducidos a un cálculo sobre seguridad y fiabilidad. Lo siento, susurró Lindsay. No debería haberlo hecho. Sí, deberías haberlo hecho. Necesitaba oírlo, porque ahora sé exactamente con qué estoy tratando. No con la mujer con la que me casé, ni siquiera con una extraña, sino con algo peor. Alguien que me ha despreciado activamente mientras fingía amarme. Alguien que ha estado planeando mi destrucción mientras compartía mi cama. John.
Levanté la vista y vi a Lindsay observándome con preocupación, sus ojos oscuros suaves con una simpatía que no merecía. Estoy bien, dije, y me sorprendió descubrir que era verdad. El dolor estaba ahí, agudo e inmediato, pero debajo había algo más duro y más útil. Claridad. ¿Estás mejor que bien? Por primera vez en meses, sé exactamente dónde estoy parado. Lindsay se acercó, su mano se alzó para tocar mi mejilla. No tienes que pasar por esto solo. El momento se extendió entre nosotros, cargado de posibilidad y peligro a partes iguales. Era hermosa, me di cuenta, no de la manera calculada de Marissa, sino de forma natural, genuina, y me estaba ofreciendo algo que no había sentido en años, la sensación de que a alguien realmente le importaba mi bienestar. Lindsay, lo sé. Es mi hermana. Todavía estás casado. El momento es terrible. Su mano todavía estaba en mi mejilla, su pulgar trazando una línea a lo largo de mi mandíbula. Pero no puedo fingir que no siento nada por ti. Lo he sentido durante años. Si soy honesta, años desde antes de que tú y Marissa empezarais a tener problemas, desde cuando pensaba que solo eras el buen tipo demasiado devoto a mi hermana para su propio bien. Sonrió con tristeza. Solía tenerle celos, ¿sabes? No por lo que tenía, sino porque te tenía a ti y no parecía apreciarlo. Cubrí su mano con la mía, sosteniéndola contra mi cara. Esto es complicado. Todo lo que vale la pena es complicado. Antes de poder disuadirme, me incliné y la besé. Fue suave al principio, tentativo, más una pregunta que una afirmación. Pero cuando ella me devolvió el beso, sus brazos deslizándose alrededor de mi cuello, se convirtió en algo completamente diferente. Algo desesperado y hambriento y completamente distinto de los besos superficiales que había estado compartiendo con Marissa. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Eso fue, comenzó Lindsay, un error. Perfecto. Apoyé mi frente contra la suya, tratando de procesar las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Culpa, deseo, esperanza, miedo, todo enredado en un nudo que no podía empezar a desentrañar. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora subes con tu esposa y finges que nada ha cambiado. Y yo me voy a casa y finjo que no me estoy enamorando del marido de mi hermana. ¿Y mañana? Mañana seguimos interpretando nuestros papeles hasta que sea hora de quitarnos las máscaras. Me besó una vez más, rápido y feroz, y luego se fue, dejándome solo en mi cocina con el sabor de sus labios y la certeza de que mi matrimonio no era la única relación a punto de ser destruida por las decisiones que todos estábamos tomando. Encontré a Marissa en nuestro dormitorio, con el portátil abierto sobre sus rodillas, trabajando en lo que parecían planos de arquitectura. Levantó la vista cuando entré, su expresión neutral. ¿Qué tal tu tarde?, preguntó. Bien. Vi un poco la tele, tomé una cerveza. Bien. Deberías relajarte más. El desdén casual en su tono, como si mi tarde fuera tan intrascendente que apenas merecía reconocimiento, cristalizó algo dentro de mí. Así es como me veía ahora. No como un compañero o incluso un adversario, sino como una molestia menor que debía ser manejada hasta que pudiera descartarme por completo. Marissa, dije, sentándome en el borde de la cama. ¿Puedo preguntarte algo? Levantó la vista de su portátil, ligeramente molesta por la interrupción. ¿Qué? ¿Eres feliz? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Cerró el portátil y estudió mi rostro, probablemente tratando de determinar si era algún tipo de trampa. Esa es una pregunta complicada. No realmente. O eres feliz o no lo eres. Estoy contenta la mayor parte del tiempo. ¿Contenta? Asentí lentamente. Eso no es lo mismo que feliz. La felicidad está sobrevalorada. El contentamiento es más realista para gente de nuestra edad. ¿Lo es? ¿O es solo lo que nos decimos a nosotros mismos cuando hemos renunciado a algo mejor? Los ojos de Marissa se entrecerraron ligeramente. ¿De qué va todo esto, Ion? He estado pensando en nosotros, en dónde estamos, a dónde vamos, si esto es realmente lo que alguno de los dos quiere ya. Por un momento, vi algo parpadear en su rostro. Sorpresa, quizás, o esperanza.
La posibilidad de que le estuviera ofreciendo una salida fácil del matrimonio que planeaba destruir de todos modos. ¿Y a qué conclusión has llegado?, preguntó con cuidado. Creo que ambos merecemos ser felices, realmente felices, no solo contentos. Eso es muy filosófico por tu parte. Quizás es hora de dejar de ser filosóficos y empezar a ser honestos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un desafío. Este era su momento, su oportunidad para sincerarse sobre Scott, sobre sus planes, sobre el desprecio que sentía por nuestro matrimonio. Todo lo que tenía que hacer era ser lo suficientemente valiente como para decir la verdad. En cambio, abrió de nuevo su portátil y volvió a sus planos de arquitectura. Estoy demasiado cansada para conversaciones profundas esta noche, dijo sin levantar la vista. ¿Podemos dejar esto para otro momento? Claro, dije, levantándome. ¿Para otro momento? Pero mientras me dirigía al baño para lavarme los dientes, ya estaba planeando exactamente cuándo sería ese otro momento. Y cuando llegara, Marissa iba a descubrir que su aburrido y fiable marido había aprendido algunas cosas sobre estrategia. El juego casi había terminado. Ella simplemente no lo sabía todavía. La fase final comenzó un martes por la mañana en noviembre. Marissa salió temprano para lo que, según ella, era una reunión de desayuno con clientes potenciales. Pero la vigilancia de Dave Morrison confirmó que en realidad se estaba reuniendo con su abogado de divorcio para finalizar los papeles. Según Lindsay, que se había convertido en mi activo de inteligencia más valioso, Marissa planeaba entregarme la demanda esa misma noche, programándola para un máximo impacto psicológico. Quería pillarme desprevenido, vulnerable y sin preparación. Quería verme desmoronarme. En cambio, yo estaba listo. Me había tomado el día libre en el trabajo, diciéndole a mi equipo que tenía asuntos personales que atender. A las 9 de la mañana, estaba sentado en la oficina de mi abogado, no un abogado de barrio, sino Harrison Webb, uno de los profesionales del derecho de familia más respetados del estado. La provisión de fondos me había costado $15,000, dinero que había movido discretamente de nuestra cuenta de ahorros conjunta durante el último mes. Señor Doyle, dijo Harrison, revisando el expediente que había recopilado con la ayuda de Dave Morrison. Esto es bastante completo. El abogado de su esposa se va a llevar una gran sorpresa. Esa es la idea. Harrison era un hombre delgado de unos 60 años con el pelo plateado y el tipo de confianza tranquila que proviene de ganar casos que otros abogados no tocarían. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de títulos de Harvard y Yale, junto con fotografías de él estrechando la mano de jueces y políticos. La evidencia de adulterio es sólida, continuó, hojeando las fotografías de Dave. Los registros financieros que muestran sus consultas secretas con múltiples abogados demuestran premeditación. Y este diario que ha estado llevando, pruebas fabricadas de abuso, completé. Mi cuñada fotografió varias páginas antes de que Marissa se diera cuenta de que la estaban observando. Intento de fraude en un procedimiento de divorcio. Es un cargo grave. Harrison me miró por encima de sus gafas de leer. ¿Estás seguro de que quiere desatar una guerra nuclear con esto? A veces, un acuerdo tranquilo es menos perjudicial para todos los involucrados. Señor Webb. Mi esposa ha pasado meses planeando destruir mi reputación, robar la mitad de mis bienes y pintarme como un marido abusivo para cubrir su propio adulterio. Ha reclutado a su amante, su familia y sus amigos en una conspiración para estafarme en el tribunal de divorcio. Me incliné en mi silla. No quiero un acuerdo tranquilo. Quiero justicia. La justicia puede ser cara y complicada. También lo es dejar que la gente piense que puede destruir tu vida sin consecuencias. Harrison sonrió, la primera expresión genuina que le había visto desde que entré en su oficina. En ese caso, démosle a su esposa la sorpresa de su vida. Los papeles se presentaron al mediodía. Mientras Marissa almorzaba con Scott, probablemente celebrando su inminente libertad, el notificador judicial estaba entregando una contrademanda exhaustiva que pondría su mundo patas arriba. Adulterio, fraude, conspiración, infligir intencionadamente angustia emocional. Solicitaba la custodia total de nuestros bienes, los honorarios de los abogados y daños punitivos que la dejarían en peor situación que cuando nos casamos. Pero la presentación legal era solo el movimiento inicial. La verdadera venganza requería un toque más personal. Pasé la tarde haciendo llamadas a los padres de Marissa,
que merecían saber por qué terminaba el matrimonio de su hija. A sus colegas del estudio de arquitectura, que debían entender con qué tipo de persona estaban trabajando. A nuestros amigos comunes, que tenían derecho a escuchar la verdad antes de que Marisa pudiera contar su versión de los hechos. Cada conversación fue difícil pero necesaria. No editorialicé ni adorné. Simplemente compartí los hechos, respaldados por pruebas fotográficas que hablaban por sí mismas. Las reacciones iban desde la conmoción hasta la ira y la decepción, pero nadie cuestionó la autenticidad de lo que les estaba mostrando. A las 4 de la tarde, la reputación cuidadosamente construida de Marisa estaba en ruinas. Lindsay llamó a las 5:30, su voz tensa de emoción y aprensión. «Lo sabe», dijo Lindsay. Su abogado la llamó hace una hora. Ha estado gritando y llorando y tirando cosas por su oficina. Scott está con ella intentando calmarla. ¿Cuánto tardará en llegar a casa? Salió de la oficina hace 10 minutos. John, está furiosa. Nunca la había visto tan enfadada. Bien. La ira hace que la gente sea descuidada. Ten cuidado. Conozco a mi hermana, y cuando está acorralada, se vuelve despiadada. Yo también. Colgué y eché un último vistazo a la casa que habíamos compartido durante 15 años. El salón donde habíamos visto películas juntos, la cocina donde habíamos preparado la cena y hablado de nuestros días, el dormitorio donde habíamos hecho el amor y compartido nuestros sueños para el futuro. Todo se sentía como historia antigua ahora, artefactos de la vida de otra persona. El coche de Marisa entró en el camino de entrada a las 6:15, el motor revolucionando agresivamente mientras aparcaba. Oí el portazo de la puerta principal, seguido por el agudo clic de sus tacones en el suelo de madera. John gritó desde el vestíbulo. ¿Dónde estás? Aquí, respondí desde el salón, mi voz tranquila y firme. Apareció en el umbral como un ángel vengador, su rostro enrojecido de rabia, su pelo normalmente perfecto despeinado por pasarse las manos por él. En su mano derecha, apretaba una copia de los papeles legales que le había hecho entregar. ¿Qué demonios es esto?, exigió, agitando los documentos en el aire. Papeles de divorcio. Pensé que estarías familiarizada con el concepto, ya que planeabas entregarme tu propia versión esta noche. Eso la detuvo en seco por un momento. La confusión reemplazó a la ira en su rostro. ¿Cómo sabías de mis planes? ¿De Scott? Del diario lleno de mentiras que has estado escribiendo para respaldar tu caso de fraude. Me levanté lentamente, disfrutando de cómo sus ojos se abrían con cada revelación. Marisa, lo he sabido todo durante semanas. Eso es imposible. Fui cuidadosa. Fuiste descuidada. ¿De verdad pensabas que podías tener una aventura en una ciudad pequeña sin que nadie se diera cuenta? ¿Creíste honestamente que podías conspirar contra mí durante meses sin que me llegara la información? Se hundió en la silla frente a mí, la lucha drenándose temporalmente de ella mientras el alcance de su exposición se hacía claro. ¿Quién te lo dijo? ¿Importa? Lo importante es que ahora todo el mundo lo sabe. Tus padres, tus colegas, nuestros amigos, todos saben lo que realmente eres. ¿Lo que realmente soy? La ira estaba volviendo, su voz subiendo a un casi chillido. Soy una mujer que estaba atrapada en un matrimonio muerto con un hombre que nunca me entendió, nunca apoyó mis sueños, nunca me dio la vida que merecía. La vida que merecías. Asentí pensativamente. Tienes razón en eso. De hecho, mereces exactamente lo que vas a conseguir. ¿Qué es qué? Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla, un extracto bancario que mostraba que nuestras cuentas conjuntas habían sido congeladas a la espera del procedimiento de divorcio. Sin acceso a los bienes matrimoniales hasta que el tribunal determine cómo deben dividirse. Dado tu adulterio e intento de fraude, supongo que no te saldrá muy bien. Su rostro se puso blanco. No puedes hacer eso. Ya lo he hecho. También he cambiado las cerraduras de la casa, que el tribunal me ha adjudicado como propiedad separada temporal. Tendrás que encontrar otro sitio donde quedarte. Esta es mi casa también. Tiempo pasado. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el vecindario donde habíamos planeado envejecer juntos. ¿Sabes qué es lo gracioso, Marisa?
Si hubieras sido honesta conmigo, si hubieras venido hace 6 meses y me hubieras dicho que querías el divorcio, probablemente te habría dado la mitad de todo sin luchar. Entonces, ¿por qué? Porque no solo querías un divorcio. Querías destruirme. Querías pintarme como el villano mientras te ibas hacia el atardecer con tu amante, llevándote la mitad de mis bienes y dejándome con una reputación de marido abusivo. Me volví para mirarla. Querías ganar, no solo irte. Gané. Encontré a alguien que me ama, que me aprecia. Scott. Me reí, el sonido áspero en la silenciosa habitación. Quizás quieras revisar tu correo electrónico. Hace una hora, alguien le envió copias de todas las pruebas de nuestro caso de divorcio, junto con información sobre su patrón de seducir y descartar a socias. Aparentemente, Henderson and Associates no ve con buenos ojos a los empleados que crean responsabilidades legales para la empresa. El color se drenó por completo de su rostro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Scott Randall limpió su oficina y se fue de la ciudad esta tarde. Ni siquiera dejó una dirección de reenvío. La mentira salió fácil, fluida, entregada con el detalle justo para ser creíble. En realidad, Scott probablemente estaba en su apartamento planeando estrategias de control de daños con Marissa, pero ella no lo sabía. Y en su estado actual de pánico, estaba lista para creer lo peor. Eso no es posible. Él me ama. Amaba tus conexiones y tu dinero. Ahora que ambos se han ido, él también. Marissa sacó su teléfono con manos temblorosas, marcando frenéticamente el número de Scott. Fue directo al buzón de voz. No porque hubiera huido de la ciudad, sino porque había usado un simple inhibidor de señal de móvil que había comprado online para bloquear las señales en el área inmediata. Scott, soy yo, dijo a su buzón de voz, su voz quebrándose. Por favor, devuélveme la llamada. Necesito saber que estás bien, que estamos bien. ¿Te quiero? Intentó llamar 3 veces más, cada intento volviéndose más desesperado. Al cuarto intento, estaba llorando. Se ha ido, susurró, más para sí misma que para mí. ¿De verdad pensabas que terminaría de otra manera? ¿Creíste honestamente que un hombre que engaña con mujeres casadas te iba a ser fiel a ti? Me miró entonces, y por un momento vi a la mujer con la que me había casado hace 22 años, vulnerable, asustada, dándose cuenta de que había cometido un terrible error. Si se hubiera disculpado entonces, si hubiera mostrado aunque sea un atisbo de remordimiento genuino, podría haberme ablandado. En cambio, atacó. Todo esto es tu culpa, gritó, poniéndose de pie de un salto. Si hubieras sido un mejor marido, si me hubieras dado lo que necesitaba, nada de esto habría pasado. ¿Y qué necesitabas, Marissa? Más dinero, una casa más grande, un marido que se viera mejor en las fiestas. Necesitaba un compañero. Necesitaba a alguien que entendiera mis ambiciones, que quisiera construir algo significativo en lugar de simplemente existir. Trabajé 60 horas a la semana para pagarte la carrera de arquitectura. Apoyé cada movimiento profesional que hiciste, incluso cuando significaba sacrificar mis propias oportunidades. Celebré cada éxito y te consolé en cada fracaso. Mi voz se estaba volviendo más fuerte ahora, 22 años de resentimiento reprimido finalmente encontrando su voz. Lo que no hice fue leerte la mente y anticipar que habías decidido que no era lo suficientemente bueno para la vida que querías. Me estabas frenando. Te estaba amando, pero aparentemente eso no fue suficiente. La lucha se desvaneció de ella de nuevo, reemplazada por algo que parecía casi duelo. Se hundió de nuevo en la silla, su perfecta fachada finalmente resquebrajándose por completo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora encuentras un lugar donde quedarte y un abogado que se especialice en control de daños. Intentas reconstruir tu carrera y tu reputación con los pedazos que queden después de que esto termine. Y aprendes a vivir con las consecuencias de tus decisiones. ¿Y nosotros? No hay un nosotros. No lo ha habido durante meses, quizás años. La única diferencia es que ahora es oficial. Caminé hasta la puerta principal y la mantuve abierta, una clara invitación para que se fuera. Recogió su bolso y los papeles legales, moviéndose como alguien aturdido. En el umbral, se volvió hacia mí por última vez. Te quise, ¿sabes? Al principio. Lo sé.
Yo también te quise. Hasta el final. Caminó hasta su coche sin mirar atrás, sus tacones haciendo clic en el camino de entrada como un temporizador llegando a cero. La vi alejarse, luego cerré la puerta y apagué el inhibidor de señal. Mi teléfono vibró inmediatamente con llamadas perdidas y mensajes de texto. Scott, intentando contactarme frenéticamente después de que sus llamadas a Marissa hubieran fallado. Lindsay, queriendo saber si estaba bien. Dave Morrison, informando que también había entregado con éxito los papeles a Scott. Pero los ignoré a todos y me serví un bourbon, sentándome en mi sillón reclinable y saboreando el silencio de mi casa vacía. La venganza estaba completa. La reputación de Marissa estaba destruida, sus bienes congelados, su amante expuesto como un depredador en serie, su familia vuelta en su contra. Sobreviviría. La gente como ella siempre lo hace. Pero nunca volvería a subestimar al hombre que descartó como aburrido y fiable. En cuanto a mí, finalmente era libre. Libre de las mentiras, la farsa, el lento veneno de un matrimonio que había muerto años atrás. Libre para descubrir quién era cuando no estaba tratando de ser el hombre que Marissa quería que fuera. Mi teléfono sonó. El nombre de Lindsay en el identificador de llamadas. Se acabó, dije cuando respondí. ¿Estás bien? Mejor de lo que he estado en años. Está en mi apartamento. Está destrozada, Ion. Completamente destrozada. Bien. Sigue preguntando por Scott, ¿por qué no responde a sus llamadas? Sonreí, recordando el inhibidor de señal y la mentira cuidadosamente construida sobre la huida de Scott. Quizás sus sentimientos no eran tan fuertes como ella pensaba. Quizás no. Lindsay hizo una pausa. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa entre nosotros ahora? Era una buena pregunta. Con Marissa fuera de escena, Lindsay y yo éramos libres de explorar lo que sea que se estuviera construyendo entre nosotros. Pero tendría que esperar hasta que el polvo se asentara, hasta que pudiéramos estar seguros de que nuestros sentimientos eran reales y no solo una reacción al caos del divorcio. Ahora vamos despacio y vemos qué pasa. Sin prisas, sin presión, solo posibilidad. Me gustaría eso. A mí también. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de mi salón, pensando en el futuro por primera vez en meses. Era incierto, no planificado, lleno de variables que no podía controlar. Pero era mío, y eso marcaba toda la diferencia.